Vamos a revisar la nomenclatura algebraica. Iniciemos identificando qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica no es más que la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. Recordemos que los símbolos algebraicos son números, letras, cantidades conocidas y cantidades desconocidas. Entonces, algunos ejemplos de expresiones algebraicas son A, 5x, 2x por y o 2xy, la raíz de 4a más b por c, y por último 5x menos 3y por a sobre x cuadrada. Estas son expresiones algebraicas. Vemos que, como la definición nos indica, es la representación de símbolos o de una o más operaciones algebraicas. Esto es una expresión algebraica. Bien, ahora veamos qué es un término algebraico. Un término algebraico es una expresión algebraica que consta de uno o de varios símbolos que no estén separados entre sí por un signo de más o un signo de menos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos A, 5x, 2xy, 4a sobre 5x. Estos son términos algebraicos. Vemos que efectivamente, en este caso, es un solo símbolo algebraico, que es una literal, una letra. En el segundo ejemplo, tenemos un número y una parte literal o una letra. Lo mismo pasa en los siguientes ejemplos. En este último, vemos que tenemos una división de símbolos algebraicos, pero en esta expresión no están separados ni por un signo de más ni por un signo de menos. Veamos un último ejemplo. 4a más 5x. En este caso, vemos que tenemos un signo de más entre estos símbolos. Es decir, vamos a tener dos términos algebraicos. De nuevo, aquí vemos que tenemos dos términos algebraicos en esta expresión, que serían 4a y 5x, los cuales están separados por un signo de más, como nos lo marca la definición. Por eso decimos que la expresión algebraica contamos con dos términos algebraicos. El primero es 4a y el segundo es 5x. Bien. Los elementos de un término son 4. El primero es el signo, el segundo es el coeficiente, el tercero es la parte literal y el cuarto es el grado del término. Vamos a explicar cada uno de estos elementos que conforman a un término algebraico. Vamos a iniciar con el signo, con el elemento de un término de acuerdo a su signo. De acuerdo a su signo, un término puede ser positivo o puede ser negativo. Todos los términos que van precedidos por el signo de más son términos positivos. Y los términos que van precedidos o tienen antes de ellos un signo negativo son términos negativos. Vamos a ver algunos ejemplos de términos positivos. Tenemos más a, más 8x, más 9b. Cada uno de estos términos va precedido de un signo de más. Todos estos son términos positivos. Si nosotros en algún ejercicio o en alguna expresión tenemos solamente el símbolo sin un signo de más precediendo ese símbolo, esto también se cuenta
como un término positivo. Es decir, si no tenemos un signo de menos o un signo de más antes del símbolo algebraico, se toma como un término positivo. Entonces, si tenemos A, es lo mismo que si tuviéramos más A, por lo tanto, 8x es lo mismo que más 8x, y 9b representaría también un signo, perdón, un término positivo, al igual que más b, más 9b. Entonces recuerden, si no tienen ningún signo precediendo al término, se toman como términos positivos. Los términos negativos van precedidos todos y siempre de un signo negativo, como 4a menos 4x a la cuarta, y al cuadrado, y menos 4a sobre 5x. Todos estos están precedidos de un signo de menos, por lo tanto son términos negativos. Ahora, ¿qué es el coeficiente de un término algebraico? Bien, en el producto de dos o más factores, entiéndase por factores cualquier símbolo algebraico, cualquiera de esos factores es llamado coeficiente de los otros factores. Vamos a ver algunos ejemplos. En el producto de los factores 3 y a, es decir, en la multiplicación de 3 por a o 3a, el 3 es el coeficiente de a. También podemos decir que a es coeficiente de 3. Veamos otro ejemplo. En el producto de los factores 5xy, es decir, en la multiplicación de los factores 5 por x por y, el 5 es el factor de xy. También podemos decir que x es factor de 5y, o en su defecto que y es el coeficiente de 5x. Veamos otro ejemplo. En el producto de los factores a y b, es decir, en el producto o multiplicación a por b, a es el coeficiente de b. También podemos decir que b es el coeficiente de a. Como vemos aquí en estos ejemplos, vamos a contar con dos tipos de coeficientes: los coeficientes numéricos y los coeficientes literales. Bien, solamente como repaso, en los productos de dos o más factores, vamos a tomar en los coeficientes numéricos el primer número de estos factores. Por ejemplo, aquí es 3, el coeficiente de a, 5 es el coeficiente de xy. Cuando son letras, vamos a tomar por lo general la primera letra. En este caso es a, es el coeficiente de b. Estos son los coeficientes de un término algebraico. Ahora, la parte literal de un término algebraico está constituida por las letras que componen a ese término algebraico. Veamos este par de ejemplos. Tenemos nuestros términos algebraicos. En el primer ejemplo, vemos que la parte literal o las letras que conforman este término algebraico son x y y. Por lo tanto, la parte literal es xy. En el segundo ejemplo, vemos que la parte literal que conforma este término algebraico está compuesto por x cuadrada
y cuarta y a por b. Por lo tanto, la parte literal de este término algebraico es x cuadrada por y cuarta sobre a por b. Esto es la parte literal del término algebraico. Simplemente son las letras que conforman a ese término algebraico. En cuanto al grado de un término algebraico, tenemos dos tipos. El primero es el grado absoluto y el segundo tipo es el grado con relación a una letra. En el caso del grado absoluto, este se obtiene sumando los exponentes de todas las letras que conforman el término algebraico. En el caso del grado con relación a una letra, simplemente lo va a dictar el exponente de dicha letra. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí unos ejemplos donde vamos a obtener el grado absoluto de cada uno de estos términos algebraicos. En el primer caso, 4a, este término va a ser de primer grado. Es de primer grado porque el exponente de la parte literal o de la letra del término algebraico es 1. En el segundo ejemplo, el grado absoluto del término algebraico es de segundo grado, porque es la suma de los exponentes de las dos letras. Es decir, la A tiene exponente 1 y la letra B tiene exponente 1. Es decir, 1 más 1 es igual a 2. Por eso se dice que es de segundo grado. En el tercer ejemplo, tenemos un término de tercer grado absoluto. Nuevamente, es por la suma de los exponentes. El exponente de A es 2, el exponente de B es 1. 2 más 1 es 3. Por lo tanto, es de tercer grado. En el último caso, tenemos que sumar todos los exponentes de las letras que conforman este término algebraico. Por lo que si sumamos 4 más 3 más 2, vamos a tener un término con un noveno grado absoluto. De nuevo, este grado es por la suma de los exponentes de cada una de las letras que conforman todo el término algebraico. En el caso del grado con respecto o con relación a una letra, como lo vemos aquí, tenemos estos dos ejemplos. En el primer ejemplo, de b por x al cubo, vemos que es de primer grado con respecto a b. B es una letra o es una literal y su exponente es 1. Por eso es de primer grado con respecto a b. Este mismo término es de tercer grado con respecto a x, porque el exponente de x es 3. Entonces, este es el grado con respecto a una letra. Con respecto a b es de primer grado y con respecto a x es de tercer grado. En este ejemplo, en el segundo, tenemos que es de segundo grado con respecto a x por su exponente y es de cuarto grado con respecto a y, también por el exponente de la letra y. Y así es como determinamos los dos tipos de grado de un término algebraico. Tenemos el grado absoluto, que es la suma de los exponentes de las letras, y el grado con respecto a una letra, que simplemente es el exponente de esa letra. Una vez que ya sabemos
qué es un término algebraico y los elementos que lo conforman, vamos a revisar las clases de términos algebraicos. Tenemos diferentes clases de términos algebraicos. Vamos a revisarlos en esta tabla. Vemos que tenemos un término entero, otro término algebraico fraccionario, un término racional, el término irracional, un término algebraico homogéneo y un término algebraico heterogéneo. Aquí tenemos las características de cada uno de estos términos. Vamos a revisarlos con algunos ejemplos. Para la clase de término algebraico entero, vemos que simplemente no existe un denominador literal, es decir, en el término algebraico no hay una letra en el denominador. En el primer ejemplo es 4a, no hay denominador, no hay una letra. En el segundo ejemplo, a por b, de nuevo vemos que no hay un denominador con alguna letra. Y en el último ejemplo, vemos que aquí tenemos un denominador, pero este denominador es numérico, no es literal, no hay letras en el denominador. Por eso se dice que es un término algebraico entero. Para el segundo caso, para el término fraccionario, vemos aquí que efectivamente ya hay un denominador literal o en el denominador de este término hay una letra. Un segundo ejemplo sería este, donde vemos que de nuevo tenemos un denominador literal. Por eso se llama término fraccionario. En el término racional, en estos términos no vamos a contar con ninguna raíz o con ningún radical de una letra o de una parte literal. En el primer ejemplo, no hay ninguna raíz de ninguna letra. Aquí vemos que tampoco existe. Y en el último ejemplo vemos que solamente tenemos potencias de las partes literales, no tenemos ninguna raíz, por lo que este término es un término racional. Caso contrario, en el término irracional, vemos que aquí ya contamos con una raíz, en este caso es una raíz cuadrada, de estas dos literales. Un segundo ejemplo es este, donde vemos que tenemos un radical o una raíz de una letra o de una parte literal. Aquí no importa si está en el numerador o en el denominador. Simplemente con que exista un radical o una raíz de una letra, se dice que el término algebraico es irracional. En cuanto al término homogéneo, aquí ya vamos a hablar de grados, del grado del término algebraico. Es decir, en el homogéneo van a tener el mismo grado absoluto. Es decir, la suma de los exponentes va a ser la misma para esos términos. En este caso, tenemos un grado absoluto de 6, es decir, esta expresión es de sexto grado. En el segundo ejemplo, si sumamos los exponentes de todas las letras, que por definición es el grado absoluto de una expresión, vemos que ambas expresiones son de sexto grado, es decir, estas dos expresiones o estos dos términos algebraicos son homogéneos. En el último caso, en los términos heterogéneos, van a tener distintos grados absolutos.
Aquí, por ejemplo, el grado absoluto de este término es de sexto grado, de nuevo, porque sumamos los exponentes, 4 más 2 nos va a dar que es de grado 6 o es de sexto grado. En este otro ejemplo o en este término, vemos que los exponentes de cada uno de estas letras o de la parte literal es 1, por lo que sumamos 1 más 1, nos da que este término es de segundo grado. Como vemos, estos dos términos son de grados absolutos diferentes, por lo tanto, son términos heterogéneos. Esta es la clasificación de los términos. Tenemos la descripción y algunos ejemplos de estos términos.